Muy buenas noches, señoras y señores. Saludos cordiales desde Onda Luz en un viernes más en el debate de Onda Luz. Hoy vamos a hablar de las próximas elecciones autonómicas, que estamos ya prácticamente a un mes de que se celebren, y tenemos con nosotros esta noche en la mesa de invitados, pues en principio a Leticia Tebul, del Partido Socialista Obrero Español, que es candidata también a las elecciones municipales con el número 10 de la lista. Sí, buenas noches. Buenas noches. A Ana Gil, también miembro del partido Vox, y va en el número 12 de la lista por Málaga a las elecciones autonómicas. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también don Javier de Luis, candidato por Málaga de Izquierda Unida, Los Verdes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estamos ya en la recta de salida para esa campaña electoral que todavía en estos comienzos está como muy apagada. Está ahí un poco, sí, que sí, que si no, que si blanco, que si negro. Pero yo creo que ya dentro de los partidos esa es la sensación que yo tengo desde fuera. Dentro me imagino que se estará trabajando ya a tope. Bueno, pues tomo yo la palabra con permiso de mis compañeros de mesa. Bueno, sí, yo creo que a lo mejor no se está percibiendo a nivel de la ciudadanía, como dices, puede ser, pero es cierto que se lleva muchísimos meses trabajando por seguir viendo las posibles opciones para poder salir de la crisis, hacer frente a todas las circunstancias que nos están llevando la coyuntura nacional y Europa, y en particular la andaluza. Evidentemente, en Málaga, pues nosotros ya tenemos nuestra lista de candidatos al Parlamento andaluz, que encabeza el consejero de Educación, Cultura y Deporte, y ahora Turismo y Comercio, después del cese de los consejeros de Izquierda Unida, pues don Luciano Alonso, efectivamente. En segundo lugar, pues tenemos a una joven que se llama Beatriz Rubiño, que es politóloga, que en fin, que viene con otro número de compañeras y de compañeros a plasmar una lista bastante renovada. También en el número 3 contamos con la presencia del consejero de Economía, Pepín Sánchez Maldonado, que viene un poco a rubricar el hecho de que el gobierno de la presidenta Susana Díaz viene refrendada por los socialistas de Málaga. Y yo creo que ahora es una buena época para seguir explicando la gestión desde nuestro punto de vista, evidentemente desde el gobierno andaluz, de lo que debe seguir haciéndose en Andalucía a partir del 22 de marzo, ¿no? Que es salir de la crisis de una manera equilibrada y justa para todas y todos, seguir surfeando esa crisis que tenemos, no solo por la crisis en sí misma, sino por el austericidio y los recortes que entendemos que devienen del Gobierno central, a pesar de ser una comunidad que cumplimos el déficit, y en fin, y otras medidas sociales que entendemos que han servido para seguir protegiendo derechos fundamentales para los andaluces y la andaluza. Así a modo de introducción. Pues continuamos, si queréis, el orden de la mesa. El orden de mesa, no, por favor, el orden de mesa aquí no. Bueno, ya como las listas son paritarias, exacto, pues, prácticamente no, pero vamos a seguir. Hay una cortesía Sí, parlamentaria sí, que dice que el que menos tiene habla el primero, pero bueno, da igual. Como tú quieras. Sigue tú No se me enfaden por eso. No, al contrario. No. Cuéntenos Que va. qué piensan. Bueno, mira, yo en la misma línea que ha planteado Leticia, es verdad que las elecciones generalmente regionales o andaluzas suelen tener poco eco en lo que son los municipios, ¿no? Un eco muy discretillo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en estas elecciones, precisamente, no solamente por causa de la crisis, sino por la causa de la irrupción de nuevos, llamámosle, fenómenos políticos, pues de pronto han despertado un enorme interés ciudadano, ¿no? Que reclama a los políticos tradicionales y a los que vienen ya nuevos a cumplir o a resolver de verdad, no con promesas, sino con hechos ciertos, los problemas que tienen y que sufren los ciudadanos, en el día a día, en definitiva. Con lo cual yo creo que estas elecciones, a diferencia de muchas otras,
de muchas otras que ha habido anteriormente, pues sí que están despertando un mayor interés y probablemente despierten también una mayor participación en la ciudadanía a la hora de participar. Estamos hablando de que normalmente en las elecciones regionales y demás los índices de abstención suelen estar en torno al 25-30%, y es probable, por lo que nos dicen las encuestas, que en estas elecciones esa participación, esa abstención se reduzca, ¿no? Con lo cual es algo saludable, porque en definitiva son muchos más los vecinos que van a participar y que van a exigir a todos los que participamos o nos presentamos en estas elecciones que hagamos algo más que prometer cosas, ¿no? Doña Ana. Bueno, pues como sabéis, Vox es totalmente nuevo. La idea de Vox, sabéis que en el ideario nuestro no entra la idea de las autonomías, pero a ver, nos hemos tenido que poner las pilas con el susto que nos ha dado Susana Díaz, que nos ha hecho de meter la quinta, ¿no? Y decirle que el objetivo a largo plazo de Vox no es gobernar la Junta de Andalucía, sino desmontar ese Estado autonómico. Creemos que las autonomías, como están ahora mismo, son la ruina de España, y eso es lo que queremos combatir. O sea, el Estado de Autonomía se pensó de una manera, pero se ha ido derivando en otra realidad, la cual queremos, pues, por el bien de España, desmontarla. Bueno, y el ciudadano que nos está escuchando ahora o que nos está viendo dirá, bueno, ¿y entonces para qué se presentan a la autonómica? Pues mire, muy fácil, porque desde dentro se puede hacer mucho. Por supuesto que sí. Se puede hacer mucho, se puede devolver al Estado competencias que creemos que debían de haber mantenido el Estado. Por ejemplo, la sanidad. No es lógico que un andaluz se vaya a Castilla-La Mancha y con su tarjeta no pueda ir a un ambulatorio. Tampoco es normal que un vasco venga aquí y tampoco le sirva. O sea, que por dentro es donde se cambian las cosas y no desde fuera. Desde dentro. Bueno, pues, ¿qué ustedes? Bueno, es muy sorpresivo, ¿no? Yo conocía ya efectivamente ese ideario de Vox sobre su posicionamiento sobre el estado de las autonomías. Evidentemente discrepamos total y absolutamente. El hecho de que la gestión de los intereses de la ciudadanía se pueda hacer desde una perspectiva cercana, desde una realidad social y sociológica, desde la cercanía de nuestra comunidad autónoma, es esencial. Yo lamento decir que desde Madrid, desde el Estado central, no se van a percibir los mismos problemas, ni se van a dar las soluciones eficaces, ni la prioridad a los problemas que puedan tener mis convecinos de la provincia de Málaga desde Madrid. Así se manifiestan porque efectivamente hay competencias que no están transferidas a las comunidades y vemos como un auténtico desastre. El estado de autonomía, independientemente del matiz que se pueda hacer en que se puede mejorar el gasto público sobre las administraciones, yo entiendo que es una democratización total de la participación, por ejemplo, del pueblo andaluz en las instituciones, y en ningún caso entiendo que desde Madrid se tengan que gestionar los intereses de Andalucía. La población gallega no tiene nada que ver con la andaluza no tiene nada que ver con la valenciana. Hay unas realidades sociales que se tienen que gestionar desde nuestras perspectivas, ¿no? Y evidentemente, además, el concepto de la España nacional es un concepto ultramoderno de la historia. En realidad nunca, digamos que desde los Reyes Católicos a lo mejor es cuando se ha concebido España como una unidad tal, pero si echamos un vistazo a más allá de nuestras fronteras, casi todos los estados están de acuerdo de que a la hora de transferir competencia y fondo y dinero se dan cuenta que gestionarlo de una manera cercana, como puede ser también incluso un ayuntamiento, pues que, en fin, que se puedan dar soluciones más coherentes. Yo no puedo. Sí. Sí, por favor. Bueno, yo absolutamente respeto absolutamente la postura de Vox. Bueno, no sé tu nombre. De Ana, me parece muy legítima, ¿no? Que cada uno tiene un modelo de Estado al que defender y, por supuesto, si ellos creen que en un modelo centralista que ese va a resolver
los problemas que tiene el conjunto de los ciudadanos, chapó, bien, a mí me parece muy lógico, muy bien, vamos, no lógico, en fin, me parece muy respetable su postura. Obviamente no estoy de acuerdo con ella, y yo sí que he tenido oportunidad de viajar por distintas comunidades del Estado español y jamás he tenido problema con mi tarjeta de sanitaria. Sí, bueno, verás, yo nunca he tenido problema, me han atendido además cortés y exquisitamente, y es más, cuando aquí aparecen fíjate que nos visitan turistas, aquí en Marbella, no solamente de nacionales españoles, y es que nos visitan media humanidad casi. Estamos hablando de porcentajes altísimos que visitan la provincia de Málaga. Y sin embargo, no parece que nuestro sistema sanitario le rechace ni le esté mal. Al contrario, yo creo que hay una cosa que se llama turismo sanitario que hace que muchos vengan aquí a España, es decir, a curarse. Pero terminando ya el ejemplo, que yo creo que me parece muy saludable además que surjan opciones que planteen un modelo centralista del Estado frente a otros que planteamos incluso un modelo federal. Esto es, que haya una división donde cada comunidad autónoma se gestione sus recursos en función de sus competencias, y sobre todo que tenga un planteamiento de Estado en donde pues los elementos de carácter nacional, la defensa, la hacienda, en fin, hay una serie de elementos pues que sigan siendo elegidos por el Estado. Pero el problema yo creo que surge de que ha habido una mala gestión Total. a la hora de gestionar los asuntos de los ciudadanos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y que ha derivado que haya gente como vosotros que plantee volver un poco al pasado, a un modelo centralista del Estado. En los estados modernos, hoy por hoy, en muchos países europeos, como tú bien sabes, no se plantea una vuelta hacia atrás a un modelo centralista, sino que se plantean probablemente lo que planteaba Leticia, ¿no? Un modelo donde el ciudadano tenga un mayor control de la política y de la gestión de lo que pasa en su pueblo, en su provincia, en su comunidad autónoma, en su país. Entonces, volver hacia atrás y darle el poder a un ente centralismo, yo creo que es un error, pero en fin, insisto que es muy respetable. Y el siguiente planteamiento. Creo que el problema surge precisamente de que se ha gestionado mal las cosas, y ahí voy a criticar a mi amiga Leticia. Creo que el gobierno andaluz no ha sabido probablemente gestionar el caudal de ilusión que le trasladaron al gobierno del presidente anterior y después a Susana Díaz, ¿no? Y eso ha derivado yo creo que en una crisis de confianza de los ciudadanos, que probablemente incluso vean legítimos modelos de vuelta al pasado para solucionar problemas de cara al futuro. Yo creo que ha sido un error la convocatoria de estas elecciones anticipadas, honestamente creo que ha sido un error. Creo que si efectivamente la señora Susana Díaz quería un gobierno sólido y de confianza, tenía que haber negociado con sus socios de gobierno la búsqueda de esa confianza y no haber roto la confianza y habernos puesto en unas elecciones que nos van a generar, con toda seguridad, una situación de incertidumbre mucho más compleja que la que ella tenía que gestionar antes. Esto es, que en el 2015 va a haber un problema para gestionar la gobernabilidad de Andalucía, seguramente o por desgracia, más compleja que la que teníamos antes. Y en cualquier caso, cuando dos se pelean en un equipo de gobierno, ahí ha pasado algo, que una de las partes o no ha cumplido, no ha sido justa, pero no vale decir, tú no me garantizas la gobernabilidad, me voy. Bueno, vamos a ver por qué no, y sobre todo, quién de verdad no ha garantizado el cumplimiento de los compromisos que se tomaron de cara a la formación de ese gobierno. Hombre, sí es cierto que los presupuestos estaban ya aprobados y que entonces se podía haber continuado hasta el año que viene por parte de del Partido Socialista, que es el que está en... Pero estábamos en una situación de crisis donde los ciudadanos lo que le pedían al PSOE, a Izquierda Unida, a Vox, a todos le pedían, con independencia de que tuvieran responsabilidad sobre el gobierno, le pedían resolver sus problemas. Sí. Y había un gobierno andaluz que tenía que resolver esos problemas. Yo tengo que matizar una cosa. Bueno, sí, por supuesto. Perdona, me gustaría matizar también dos cosas. Cuando has dicho lo de los Reyes Católicos, me has mirado a mí. No, porque era el que no había nacido, ¿eh? No era mi intención. Sabes tú que no habías nacido, vamos. No, hombre, no, era más bien por el chascarrillo histórico de... Bueno, y era buscaba como el asentimiento. Quiero hacer una matización. Los Reyes Católicos no consiguieron un centralismo del Estado. No, pero el concepto moderno de España, como algunos pretenden defenderla, era... Bueno, por lo menos así lo aprendí en la escuela. Aragón tenía sus propias leyes y Castilla tenía su propia ley y cualquiera. Bueno, yo lo que vengo a decir con respecto a lo que ha dicho Luis, que ya ha lanzado el órdago sobre la crisis de gobierno andaluz, claro, yo lanzo una pregunta a las personas que están viendo el programa. Cuando queremos decidir sobre las políticas o sobre las decisiones de nuestra comunidad de vecinos, o sobre las AMPA, los coles, los consejos escolares, cuando tú quieres saber que somos una comunidad con muchísimos millones de habitantes y te dicen
que en el mes de junio una asamblea de militantes, de 4.000 militantes de Izquierda Unida, va a decidir sobre si se sigue el proceso de gobierno o se suspende. Yo soy presidenta de la Junta de Andalucía y digo, tú no te preocupes, los militantes de Izquierda Unida no son los que van a decidir la gobernabilidad de Andalucía, sino lo van a hacer los andaluces y las andaluzas. Si Izquierda Unida lo quiere entender, pues me parece estupendo. Evidentemente no lo entienden porque les ha pillado con el pie cambiado, pero cuando no paran de lanzarse órdagos a diestro y siniestro y que ya pasamos por una crisis donde se retiraron competencias mediante decreto, la situación me consta que a raíz del vicepresidente Valdera se serenaron, pero luego tenemos el futuro candidato del presidente de la autonomía, el señor Maillo, diciendo que además van a ser los militantes de Izquierda Unida quienes decidan exclusivamente, quitando la opinión de los andaluces, sobre el gobierno. Y además tenemos a Garzón, el líder de Izquierda Unida, que probablemente no se va a presentar a candidato a presidente de gobierno, que siempre ha manifestado que ha estado en contra del pacto del PSOE y de Izquierda Unida en Andalucía, y cuando ya se erige como líder indiscutible de Izquierda Unida a nivel nacional, evidentemente yo soy Susana Díaz Pacheco, presidente de todos los andaluces y las andaluzas, y entiendo, puedo sospechar, y mi responsabilidad sería convocar elecciones andaluzas y decir, venga, pues que sean todos y todas las que decidamos. Y ya está, es simplemente eso. Evidentemente, cada uno se va a sumar al argumentario que le interese llevar. Yo puedo entender que al final han priorizado, al final han garantizado el que todas podamos decidir, finalmente. Vamos, es mi opinión. Y es la explicación que se dio en su momento. Yo puedo comprender que Izquierda Unida, evidentemente, y tras los resultados de las posibles encuestas que lo descalabran al cuarto puesto de representatividad en el Parlamento andaluz, entiendo su preocupación. Pero la preocupación de la presidenta y del Gobierno andaluz es de los andaluces, no ni de los militantes del Partido Socialista Obrero Español, ni desde luego los militantes de Izquierda Unida, ni del Partido Popular o de otras futuras formaciones que se incorporen al elenco parlamentario. Bueno, doña Ana. Bueno, pues que llega, perdona, sin mochila. Yo llego sin mochila, totalmente vacía. Exactamente. Y intuyo que en la guerrilla esta de Izquierda Unida y el PSOE nosotros no tenemos nada que ver. Sí, sí. Pero vamos a ver. Las autonomías, tal como se concibieron en aquel entonces, eran ideales. Pero hemos visto que se han degenerado en un desastre, en una corrupción total. Eso es como el matrimonio es el estado ideal del hombre. Pero mire usted, y de la mujer. Y de la mujer. Pero mire usted, es que sabemos también que en el matrimonio hay cositas que hacen que el estado ideal se amargue un poquillo, ¿no? Pues eso es lo que queremos de las autonomías. No queremos volver atrás. Vamos a ver, queremos que todos los españoles seamos iguales, que en ningún sitio o en todo se pague un mismo impuesto o no. Pero no, en Andalucía nos asfixian a impuestos de sucesiones, por ejemplo. En Castilla-La Mancha no, en el otro menos, en el otro más. Señores, somos una nación. No desvirtúa. Ahí estoy con usted, a ver, porque yo mantengo que el español que vive en Estepona es igual que el que vive en Canarias y es igual que el que vive en Madrid. Pero vive realidades distintas, como decía Leticia. Ideas distintas, mira, sí, pero a la hora de cobrar las autonomías... Esos son distintos. Javier, te voy a leer un momentito de una nota de prensa que ha puesto Vox el... por cierto, doña Ana. No la quiero interrumpir, pero permítame felicitar a Eugenio Moltó, que ayer precisamente en Torremolinos fue nombrado candidato número 1 por Málaga a las elecciones autonómicas. Exacto. Disculpen. Exacto. Es nuestro Eugenio Moltó García. Bueno, pues el objetivo a largo plazo de Vox, esto es para que los televidentes vayan teniendo una idea, es desmontar el Estado autonómico, para lo que es esencial iniciar su desmontaje desde dentro. Desde el primer día, el trabajo de los representantes de Vox en las autonomías estará orientado a detectar, denunciar y eliminar las injusticias,
diferencias, derroches o enfrentamientos que provocan entre los españoles estas instituciones. O sea, aquí no vamos a volver a ningún siglo XV, ni XIV, ni el XVIII, con lo glorioso que fue. En en algunas cosas todavía parece que estamos en el siglo XIX. Sí, pero lo que no se puede sostener es que una comunidad autonómica tenga una corrupción de esos seres y muchas más cosas, y aquí no pase nada. Aquí pasa. Pero no sé, pero es que matar moscas a cañonazos a mí me parece un poco bruto. Javier, matar mosca a cañonazo, ¿cuántos miles de millones de euros no están aclarados? Pero porque haya un caso de corrupción, usted no va a liquidar la comunidad autónoma, que eso no tienen culpa los andaluces, que también la están sufriendo el ERE, precisamente. Lo tenemos culpa. Mira, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, la realidad política de este país, de este Estado, siempre ha sido la misma. Es un Estado donde hay distintas nacionalidades, regiones que tienen distintas personalidades. Nuestra propia Constitución, la última, la del 78, es que creo que es el artículo 3 o 4, reconoce expresamente esas realidades sociales. Y es verdad que no puede ser, vamos a ver, un ejemplo muy práctico, no puede ser que los señores que viven en Canarias tengan los mismos criterios de gobierno que los señores que viven en Castilla-La Mancha, porque son dos realidades distintas, aunque hablen el mismo idioma, aunque tengan la misma nación que la tienen. Son dos realidades distintas y es lógico que ellos gestionen o que puedan gestionar... y deban gestionar sus recursos de una forma distinta. No es lo mismo una comunidad autónoma que tiene lengua propia que no la tiene. Intentar unificar los criterios es una barbaridad. El ciudadano debería de pagar igual en la Comunidad de Madrid que en Andalucía, que en Asturias. Patria querida. Una cuota Javier, si autonómica. hablamos de los Una impuestos cuota de sucesiones. Espérate que me ha echado la bronca, le dice, me tengo que defender de las dos cosas. No sé si es así. No, yo no. No, vamos a ver. Yo no le he hecho la bronca, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que en todo caso la responsabilidad de los que han gobernado esa comunidad autónoma, incluso aquellos que hayan caído en delitos de corrupción, es a los que hay que pedir las responsabilidades, pero no a los ciudadanos que en un día se pronunciaron, a los andaluces en este caso, y se pronunciaron que queremos un Estado de autonomía con unas competencias concretas. Ellos no tienen la culpa de que haya casos de corrupción y que los que han gestionado la cosa pública en esa comunidad autónoma lo hayan hecho mal. O lo hayan hecho bien, depende de los casos, ¿no? Lo cierto es que cuando se presentan a las elecciones los ciudadanos votan y se tienen los resultados que se tienen, nos guste más o menos. Y en cualquier caso, y ya para responder un poco a Leticia, yo creo que el problema no es que los de Izquierda Unida estén más o menos contentos con la patada o de que los hayan echado del gobierno andaluz. Creo que el problema es más serio. Es mucho más serio y significaba que había unos compromisos de gobierno en el Parlamento andaluz y que llegó un momento determinado que no es que lo que dijera el señor Garzón, más o menos, o lo que dijera los militantes de Izquierda Unida. Había unos compromisos que no se estaban respetando y había gente de Izquierda Unida que entendía que el otro socio no era leal y no cumplía lo que se había comprometido. Tanto es así, fíjate qué curioso, que muchas leyes que estaban previstas o acordadas no se aprobaron y se han aprobado después. Pero más allá de ese matiz, yo creo que hay un tema que es mucho más importante que lo que pierde o gana Izquierda Unida en esta pelea o lo que pierde o gana el PSOE, que por cierto el PSOE pierde más votos que Izquierda Unida en este embate. Pero más allá de todo eso hay una cuestión que es elemental. A los andaluces se les dio una estabilidad de gobierno. Una estabilidad de gobierno en la que dos partes se obligaban y se comprometían a mantenerla. Las dos partes, no una sola. Y lo que no puede ser es que el partido mayoritario de este acuerdo de gobierno tenga a los otros callados. Vale, tú me apoyas, pero no molestes. No participes, no opines, no decides, calla. Eso no puede ser, y mucho más en Izquierda Unida, que menudo son, o que menudo somos, que no estamos dispuestos a aceptar ese criterio. Pero en cualquier caso, más allá de este cúmulo de reproches que yo creo que a la audiencia le resbala y le aburre, sinceramente, la cuestión es que había una gobernabilidad que funcionaba y que se podía mantener. Y si había disensiones entre los socios, lo lógico era aclararlas y resolverlas en casa de ese equipo de gobierno. Someternos a unas elecciones nos va a abrir seguramente una incertidumbre, como decía antes, de gobernabilidad seguramente mucho más delicada de la que había antes, de la que teníamos antes. Con lo cual, convocar unas elecciones sin intentar resolver la crisis de confianza entre todos los socios de gobierno que estaban gobernando y legislando razonablemente bien, yo creo que es peligroso, muy, muy peligroso. Bueno. No es la primera vez que pasa, además, donde un equipo de gobierno, un equipo de un parlamento convoca elecciones anticipadas. Los ciudadanos no les gusta que jueguen ni con su tiempo, ni con su dinero, ni que no les resuelvan los problemas. Y suele castigar, desgraciadamente, a aquel que las convoca.
Y yo creo que es un error, sinceramente. Bueno, yo sí, porque además también me gustaría contestar una cosilla de Ana. Vamos a ver, al final no creo que haya ningún problema en el hecho de que se quiera pedir la opinión de los andaluces y andaluzas. No creo que ningún vecino y ninguna vecina diga, oye, pues mira, ante una situación de la presidenta que tiene las competencias de convocar elecciones, si ella, su percepción es de que no hay una estabilidad, pues que se haga una consulta general. Consultar a la ciudadanía, nunca hay que tenerle miedo a lo que opine la ciudadanía. Y si al final resulta de que, como dice Luis, pues se puedan generar situaciones de debilidad o de gobernanza más complicadas que las previas, pues será en definitiva lo que los andaluces y las andaluzas habrán decidido. En cuanto a la legislación que se ha estado aprobando, ¿qué quieres que te diga? La reivindico, porque es el gobierno andaluz el que las ha propiciado, las que las ha promulgado, y de ese gobierno andaluz forma parte evidentemente Izquierda Unida, con lo cual en la vida me voy a poner yo a decir que me parece mal la legislación que se ha estado haciendo porque es la de mi gobierno, con lo cual la reivindico, la aplaudo y se sigue garantizando las otras iniciativas que se estaban planteando y que se sigue trabajando. De hecho, a modo de chascarrillo, decir que el Partido Popular denunció a la presidenta Susana Díaz en la Junta Electoral porque estaba trabajando y porque seguía promulgando leyes, porque se seguían haciendo comisiones y se seguía trabajando por la gente. Lo que no se puede hacer es que porque vaya a haber unas elecciones se deje de trabajar, ¿no? Yo creo que por una vez, si nos ponemos así, decir pues que siga trabajando y que siga sacando cosas. Además, están garantizadas muchísimas de las cuestiones. Por ejemplo, en el tema que a lo mejor se quedó un poquito más descolgado en el plan de rehabilitación de la vivienda, se siguen garantizando los 14 y pico millones de euros de los fondos FEDER, eso va a seguir igual, se van a seguir planteando, que de hecho se siguen recogiendo igual que en otros programas electorales, muchísimas iniciativas sociales, y que se le dé la oportunidad a la ciudadanía de hablar, independientemente que a lo mejor podamos considerar por nuestra comodidad en el gobierno que vaya a haber más o menos desequilibrio, pues bueno, pues será lo que habrán decidido los andaluces. ¿Sabes? De todas formas las elecciones están convocadas. Yo con respecto a lo que decía Ana de Vox de desmontar el Estado de las autonomías desde dentro, claro, en este momento de propuestas, cuando se nos plantea un debate sobre las elecciones autonómicas y se nos invita a los partidos políticos a llegar y a hablar de política, a hablar de propuestas y de distintos modelos, claro, pues bueno, pues yo creo que está muy claro. Luis y yo a lo mejor pues defendemos un modelo de Estado y Vox defiende otro completamente distinto. Y cuando hablaba que eso serviría para eliminar las injusticias, pues yo reivindico que a pesar de que Andalucía con muchos problemas ha conseguido ser, además, declarado ya por el Ministerio, que no es sospechoso de que los datos de que diga el Ministerio estén mal, que se ha cumplido con el déficit y que aún así se nos siga castigando y que nos deban todavía 600, 700 millones de euros de la legislatura pasada, y ya veremos a ver este año cómo nos van a castigar a los andaluces y a las andaluzas desde el Gobierno central del Partido Popular con respecto al nuevo reparto equitativo. El problema al final es de que precisamente hay territorios que necesitan más desarrollo, otros que tienen que pagar un poco más e ir equilibrando las realidades. Punto. Es que, y en eso estoy de acuerdo con Luis, el hecho de que las personas que hayan estado gestionando las administraciones autonómicas, sea la andaluza, sea la valenciana o la madrileña, y que tenga, o la catalana, ¿no?, que también tienen ahí un guirigay bien formado, no hayan estado al nivel que se le exige a cualquier político, no significa que el modelo no sirva. Lo que hay que hacer es definir, sanear, plantear nuevas propuestas y seguir avanzando. Una España moderna no pasa por un Estado central. La modernidad pasa por asumir más competencias, gestionar más eficaz y de manera más transparente los recursos de todas y de todos. A fin de cuentas, son conceptos muy amplios que la gente dirá, bueno, esto es paparrucha de político, pero es que al final es así. Y que la cuota autonómica de los impuestos pues se regule de otra manera, pues mira, ¿usted qué quiere? Hay un exento del impuesto de sucesiones y donaciones que han comentado, pues evidentemente si alguien hereda 2 millones de euros, pues yo prefiero que pague un impuesto proporcional a que declare que ha estado viviendo en Madrid para que pague 0 impuestos. Yo personalmente entiendo que los patrimonios, con los grandes patrimonios, tienen que pagar más.
Y los pequeños, pues no, porque si heredas una casa, un coche y un garaje, evidentemente no. Pero bueno, en eso en la vida vamos a estar de acuerdo, evidentemente, como en otras muchísimas medidas que se están llevando a cabo desde el Gobierno. Bueno, pues perdón, no le contesté ahora. Lo hacemos a vuelta de publicidad.